Bien, buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos. Vamos a hacer el estudio de la guía de trabajo número 3. En esta guía vamos a trabajar el tema de los polígonos regulares. Empecemos diciendo que un polígono es una figura geométrica que tiene varios lados. La palabra polígono significa poli, que es varios, y gonos, que significa lados o ángulos. Esto tomado del griego. Entonces, polígono es una figura que tiene varios lados y varios ángulos, ¿de acuerdo? Dentro de los polígonos vamos a estudiar aquellos que se clasifican como regulares. ¿Pero qué es un polígono regular? En general podemos decir que un polígono regular es un polígono donde todos los lados tienen la misma medida. Es decir, todos los lados son iguales o como se dice son congruentes. Todos sus lados son congruentes en un polígono regular. Aquí la definición dice un polígono es una figura geométrica plana compuesta por segmentos rectos consecutivos que encierran una región en el plano. Y estos segmentos son llamados lados. Y los puntos en que se intersecan estos lados se llaman vértices. Es importante comprender que los polígonos regulares poseen dos características principales. Un polígono regular es equilátero, vemos aquí la palabra equilátero, lo cual significa que tiene todos sus lados iguales. La palabra equi se refiere a igual y látero, lado. Entonces, en el polígono regular encontramos que todos los lados tienen igual medida o todos los lados son congruentes. También encontramos que el polígono regular es equiángulo. ¿Qué significa equiángulo? Bueno, equi significa igual y ángulo se refiere a sus ángulos. Entonces, la medida de los ángulos internos en el polígono regular es igual. Todos los ángulos internos del polígono regular tienen la misma medida. A continuación encontramos algunos ejemplos de los polígonos regulares más comunes, los más sencillos. Por ejemplo, el polígono regular de 3 lados es un triángulo equilátero. Si usted tomara una regla y midiera este segmento, este lado, va a ver que tiene la misma medida que este otro o este otro. Igual sucede con el cuadrado, que sería el polígono regular de 4 lados. Observe que tiene 4 lados de igual medida. Si tenemos un pentágono regular, observe la palabra pentágono, te está indicando penta, que tiene 5 lados. Pentágono, 5 lados. Y observe que los 5 lados, 1, 2, 3, 4, 5, tienen la misma medida. Si el polígono tiene 6 lados, se llamará un hexágono. Observe la palabra hexa, significa 6. 6 lados. Y aquí usted los puede contar y los puede observar todos de la misma medida. Se puede continuar nombrando los polígonos dependiendo de la cantidad de lados que estos polígonos tengan. Acá puedes ver la lista de los primeros 12, ¿verdad? El triángulo equilátero, ¿verdad? Para 3 lados. El cuadrilátero, el cuadrado, con 4 lados congruentes. Si tiene 5 lados, se llamará pentágono. Si tiene 6 lados, se llamará hexágono. Si tiene 7 lados, se llamará heptágono, con una P, heptágono. Si tiene 8 lados, se llamará octágono. Si tiene 9 lados, se llamará eneágono o nonágono. Tiene estos dos nombres. Los dos son válidos. Si tiene 10 lados, se llamará decágono. Observen la palabra deca, significa 10. Si tiene 11 lados, se llamará endecágono. Observe, endeca se refiere a 11. Y si tiene 12 lados, se llamará dodecágono. El dodeca se refiere a el 12. Para los polígonos que tienen de 13 lados en adelante, existen nombres también. Por ejemplo, el polígono de 13 lados se puede llamar tridecágono o triscaidecágono. Pero en general se suele decir nada más polígono de 13 lados, polígono de 20 lados, polígono de 100 lados, polígono de 1000 lados. Porque si se utiliza el nombre formal, es muy posible que no se comprenda, que no se sepa a cuál polígono se refiere. Por ejemplo, el polígono de 1000 lados se llama chiliágono, pero es muy posible que muchas personas no lo sepan. Entonces, por costumbre,
se suele utilizar el nombre hasta 12 lados y de 3 en adelante pues nada más se dice polígono de tantos lados. En el primer ejercicio encontramos un ejercicio de identificación donde se nos da un polígono y se nos pide escribir el nombre. Entonces encontramos el primer polígono y contamos cuántos lados tiene. A partir de un punto contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados. Entonces llamamos a este polígono un heptágono. El siguiente polígono contamos a partir de un punto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lados. Entonces este polígono se llama decágono. El polígono siguiente, a partir de un punto, contamos los lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces este polígono es un dodecágono, 12 lados. Y en el último polígono, a partir de un punto, contamos los lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces es un nonágono o eneágono. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces concluimos de acá que el nombre del polígono depende de la cantidad de lados que el polígono posee. Y en este caso estamos hablando de polígonos regulares. Todos los lados en un polígono regular tienen la misma medida. Eso se dice, todos los lados de un polígono regular son congruentes. Pasamos a la segunda parte, donde vamos a estudiar los elementos de un polígono regular. Podemos observar que hay un video con una explicación sobre el tema y a continuación hay un resumen de los términos más importantes que debemos conocer para trabajar con polígonos. Acá encontramos los elementos que hay en un polígono regular y voy a tomar como ejemplo este pentágono. El primer elemento es el lado. Vamos a decir que el lado es cada uno de los segmentos que limitan al polígono. En este caso el lado está señalado con color rojo y observe que por ser un pentágono pues posee 5 lados. Normalmente el lado se representa con la letra L. El segundo elemento que vamos a estudiar es el vértice. El vértice es cada uno de los puntos donde se unen dos lados del polígono. En este caso el vértice está marcado aquí con un color amarillo y observe que el vértice es el punto donde dos lados del polígono se juntan. Se forma una esquina, se podría decir. Pero el polígono, por tener 5 lados, también posee 5 vértices. Entonces la cantidad de vértices es igual a la cantidad de lados del polígono. En este caso usted puede contarlos. 1, 2, 3, 4, 5 vértices. Luego encontramos el centro. El centro del polígono regular es el punto equidistante a todos los vértices del polígono. Vamos a analizar esa definición. Primero digamos que todos los polígonos regulares poseen centro. Alguien dijo una vez en una clase que el centro podía considerarse como el ombligo del polígono porque está en la mitad de la figura y efectivamente el centro siempre está en la mitad de la figura, queda dentro del polígono. Ahora, dice que el centro es el punto equidistante a todos los vértices. Vamos a subrayar esto porque es importante. ¿Qué significa que el centro sea equidistante a todos los vértices? Bueno, esto significa que la distancia que hay del centro a este vértice es la misma distancia que hay del centro a este otro vértice. Y es la misma distancia que hay del centro a este otro vértice y del centro al otro vértice y del centro al otro vértice. Es decir, equidistante se refiere a que el centro está a la misma distancia de todos los vértices. A continuación encontramos el radio. Es importante recalcar que no solo el círculo posee radio. Todos los polígonos regulares poseen radio. De hecho, son varios radios. Veamos la definición. El radio, que aquí está representado con un color morado,
es el segmento que va del centro del polígono a cada uno de los vértices. Es decir, el radio sale desde el centro y ese segmento llega hasta cada uno de los vértices. Entonces observe que en el pentágono en realidad hay 5 radios, uno para cada vértice. Aquí está señalado solamente uno. Pero entonces observe, igual cantidad de lados, 5 lados, igual cantidad de vértices, 5 vértices, igual cantidad de radios, 5 radios. Uno para cada vértice. Es importante señalar el concepto de apotema para diferenciarla de el radio, porque es un error normal, es un error común que se confunda la apotema y el radio. La apotema, que aquí está señalada de color verde, la vamos a considerar como la distancia que va desde el centro del polígono y llega al punto medio de cada lado. Es decir, la apotema sale desde el centro y cae sobre el punto medio de un lado. El lado va a quedar en ese sentido dividido en dos partes iguales, en dos segmentos iguales. Por ejemplo, si este lado midiera 10 centímetros y se dibuja la apotema llega al punto medio y parte el lado en dos segmentos de 5 centímetros y 5 centímetros. La apotema tiene la característica de que siempre llega al punto medio del lado. Se dice que la apotema biseca al lado. Biseca significa que lo divide o lo separa en dos segmentos iguales. Pero además aquí se hace una observación. Dice la apotema siempre es perpendicular con el lado. Bueno, observe que la apotema cae sobre el punto medio del lado, pero cae de forma perpendicular, es decir, cae formando un ángulo recto con el lado. Cae en el punto medio, repito, y forma un ángulo de 90 grados respecto del lado. Observe que cada lado posee una apotema. Nosotros podemos salir del centro y llegar al punto medio de este lado y caer en forma perpendicular al lado y ahí estaríamos dibujando otra apotema. Es decir, en un pentágono hay 5 apotemas, una para cada lado. Observe que la apotema siempre es más corta que el radio. Esa es una característica importante. La apotema siempre es una distancia o un segmento más corto, más pequeño que el radio. A continuación pasamos a la diagonal. ¿Qué es una diagonal en un polígono regular? Bueno, consideramos diagonal a el segmento que conecta dos vértices, pero observe el detalle, dice que los vértices son no consecutivos. Aquí podemos ver un ejemplo donde de un vértice sale un segmento que llega hasta otro vértice y ese lo nombramos diagonal. Pero observe que los vértices no pueden ser consecutivos. Por ejemplo, el segmento que sale de este vértice y llega a este vértice no se considera una diagonal, porque estos dos vértices están consecutivos, están contiguos, están uno a la par del otro. Y este segmento se llama un lado, no es una diagonal. La diagonal, repito, es el segmento que conecta dos vértices, pero los vértices no pueden estar uno contiguo del otro. La diagonal requiere que los vértices sean no consecutivos. Por ejemplo, a partir de este vértice podemos dibujar una diagonal, dos diagonales. Saliendo de este vértice hay una diagonal, dos diagonales, únicamente. Finalmente llegamos al concepto de perímetro. Perímetro es un concepto muy utilizado y vale la pena entender la palabra porque ella nos indica su concepto. Perímetro está formado de dos raíces griegas. Peri, que significa el borde, y metro, metrón, que significa medida. Entonces el perímetro es la medida del borde de la figura. Entendiendo esto como que el perímetro es la suma de la longitud de todos los lados. Es decir, cuando se desea hallar el perímetro de una figura, de un polígono regular, lo que se hace es que se suma la medida de todos sus lados. Por ejemplo, en este pentágono podríamos tener que el lado mide 10 centímetros.
Entonces su perímetro sería 10 más 10 más 10 más 10 más 10. Eso es 5 veces 10. Es decir, su perímetro es 50. 5 por 10, 50. Muy bien. Con estos conceptos básicos, entonces, vamos ahora a resolver el ejercicio número 2, que es una correspondencia. Observe que en la columna de la derecha aparecen los conceptos y en la columna de la izquierda el nombre de los elementos del polígono. Y vamos a hacer corresponder la letra dentro del paréntesis. El primer concepto dice cada uno de los segmentos de recta que forman el polígono. Entonces recordamos la definición dada anteriormente y los segmentos de recta que forman el polígono, que lo cierran, reciben el nombre de lados. Por lo tanto, corresponde a la letra E. El siguiente concepto dice, son los puntos en donde se unen los segmentos de recta llamados lados. Entonces, recordamos que los puntos en donde se unen los lados son llamados vértices. Vienen siendo como las esquinas en el polígono. Los puntos donde se unen los lados reciben el nombre de vértices. Aquí corresponde la letra A. La siguiente definición dice el punto interior que es equidistante de todos los vértices. Esta sería la clave de la definición. El punto equidistante de todos los vértices es lo que llamamos el centro del polígono. Entonces corresponde la letra D. La siguiente definición dice el segmento que une el centro del polígono con uno de sus vértices. En las definiciones encontramos que el segmento que une el centro con los vértices recibe el nombre de radio. Corresponde la letra G. La siguiente definición dice segmento perpendicular a un lado desde el centro del polígono. Aquí la clave es observar la palabra perpendicular a un lado. De acuerdo con lo que estudiamos, la apotema siempre cae en el punto medio de un lado y es perpendicular al lado. Por lo tanto, la apotema nos dice que corresponde a la letra F. El siguiente concepto es el segmento que une dos vértices no contiguos. En la definición encontramos que el segmento que une dos vértices no consecutivos, lo dijo de otra forma, es lo que llamamos una diagonal. Corresponde a la letra C. Y por último, la suma de la longitud de todos los lados es justamente lo que definimos como el perímetro, es decir, la medida del borde de la figura. La suma de las medidas de todos los lados de la figura. Perímetro corresponde con la letra B. De esta manera, llegamos al final de la guía de trabajo número 3. Cualquier pregunta u observación o duda será respondida con mucho gusto dentro de los horarios de clase que ya todos conocemos. Muchas gracias.